now, man. Go to bed. Doris, I want my clothes out here. You shut up. You're gonna get the law. You get beat out of her. She ain't gonna come. You're gonna have a fit. Listen, I hope they haul you in and try to file you. Doris, I want my clothes out here. You stinker. Hey, Stella! Hey, Stella! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Serendipia Streaming nuevamente en otra, bueno, no una transmisión, pero otra grabación. Esperamos que este programa sea de su interés, sobre todo por la situación política y social que ha vivido el Ecuador en los últimos días. Bienvenidos Julito, bienvenido Rafa. Estamos con Ferchis, Jazz, Churros, Roberto Vallejo. Amigos, amigas, amigues, qué gusto siempre estar con ustedes, a toda la gente que nos ve, olis, no se olviden de darle like, suscribirse, vean, por favor, compartan. Hay que verles desde un nivel macro, siempre hay que verles desde el nivel macro y luego reducirnos a las actividades en específico. Entonces, todo esto surge a través del préstamo que solicita el gobierno al FMI, el Fondo Monetario Internacional. No estoy muy seguro del monto. Tengo entendido que eran como 3.000 millones de dólares. ¿Para qué era ese préstamo? Supuestamente, un momentito. Oh, no. Llamada. ¿Aló? Hasta miedo. ¿Alguien está enterado para qué eran los préstamos en detalle? Hay un déficit. El Estado tiene un déficit. Entonces, el préstamo es para cubrir ese déficit. Un poco como para entrar en ese tema, ¿este déficit se está hablando de gasto corriente? O sea, ¿para sueldos del Estado, para cosas, o sea, para gastos inmediatos o es para inversión? Es principalmente para corriente. Lastimosamente, ¿no? Pero sí. Esto es un problema porque en muchos de los casos, bueno, ustedes habrán escuchado cuáles fueron los tres premios Nobel que ganaron este año en cuanto a economía. Muchos de ellos ganaron este premio por haber desarrollado estrategias prácticas para poder atacar la pobreza. Como Ecuador, tal vez nos identificamos y también nos identifican como un país en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces significa que todavía no hemos llegado a sostener una economía que pueda garantizar el progreso de la sociedad. En ese sentido, entonces, uno de los puntos que analizaban estos economistas era de qué forma pueden llegar a utilizar el dinero las economías o incluso las fundaciones o los gobiernos para realmente producir desarrollo. Esto es algo complicado porque normalmente ¿cómo analizas el desarrollo? Puedes decir que analizas el desarrollo por el Producto Interno Bruto, pero es una de las formas de analizar el desarrollo porque tienes que ver también, por ejemplo, educación, salud, un montón de cosas más. Homicidios, embarazos, tasa de embarazos, también el índice de felicidad, que me parece interesante. Por ejemplo, ese creo que es un aspecto, un índice más importante que en realidad, o sea, la reunión de todos estos índices, como tú dices, Rafis, es el índice de desarrollo, que es uno más allá del Producto Interno Bruto. Entonces, creo que realmente los gobiernos y también algunas fundaciones que invierten en el desarrollo de un país pueden ver sus resultados cuando tienen una forma de medirlo, cuando lo analizan a través de un método científico, ¿cacha? Entonces, el problema es que, por ejemplo, tanto creo que el Ecuador como otras economías utilizan el dinero que tienen incluso de préstamos o incluso de su presupuesto de una forma que no se sabe si es que tienen realmente un impacto en el desarrollo del país. Justamente la que ganó el premio Nobel, Duff ¿es? Esther, no me acuerdo la Duff. creo que sí. Ajá. Estaba escuchándole sobre ella y me pareció interesante porque hacía una comparación entre los estudios que se hacen en laboratorios de medicina, en la medicina, y con la sociedad. Ella había empezado a hacer estos estudios, como se los hacen en la medicina. Bueno, si es que no saben, es más o menos como cohorte de doble ciego. Son estudios que se hacen más o menos con pacientes y de ahí se saca ciertos resultados. Ella decía que estos estudios son de muy buena calidad y nos dan muchos datos interesantes en la medicina y en la salud. Ella empezó a hacer este tipo de estudios en la sociedad, en la población. Entonces, con esos estudios empezaba a tener todo un camino, una trayectoria para mejorar los niveles de pobreza. Es que también yo creo que esto es, en la actualidad
nosotros cargamos una historia bastante larga, ¿no? En el país, como en muchos de los países poco desarrollados. En cuanto a economía, se nota y es tan simple comparar como una casa que es como muchos lo comparan y es lo práctico, ¿no? Si en una casa tú no tienes un ingreso o tienes un ingreso y tus gastos son mayores a esos, uno empieza a endeudarse, sea con tarjetas, sea con préstamos con los amigos, con los familiares, y llega a final de mes, vuelves a cobrar un sueldo de tu salario y no tienes ni cómo pagar los préstamos anteriores, menos aún cumplir con tus gastos. Entonces, en comparado con lo que es una macroeconomía de un país, yo siento que nosotros ahorita estamos heredando todo lo mal realizado en cuanto a la economía en nuestro país por gobiernos de mucho tiempo atrás, y sobre todo que cuando ha habido ha habido tanta cantidad de dinero, sobre todo en lo que nosotros pues hemos sido ricos en lo que es petróleo, el dinero pues no se ocupó realmente ni para pagar las deudas que este país tiene con todos los que nos financian, y realmente ese dinero sale por lugares donde que no se sabe, ¿no? Uno siempre dice, no, a los bolsillos de quienes gobiernan, eso solo lo saben ellos, pero sí se nota que los recursos que ingresan no fueron aplicados en algo que es fundamental en cualquier país y que los países de primer mundo lo tienen, que es salud y educación. Un país donde no se invierte en salud y educación, pues nunca va a haber un cambio. Y en este país a veces siempre se habla de por ejemplo, ahorita que el tema es subsidiar, que los subsidios que se quitan, que se ponen, porque estamos muy endeudados y hay que de alguna forma recaudar dinero para pagar toda la deuda adquirida por otros gobiernos, y es porque no tienen de dónde sacar. Ahí obviamente son los economistas los que van a tener que definir cómo realmente hacer sin que esto afecte realmente a todos los habitantes del Ecuador. Pero yo siento que cada vez que hay un fondo, no se invierte en salud. Si un país tuviera una inversión alta en lo que es educación, no estuviéramos viviendo todo lo que nosotros vivimos estos días, sobre todo, y salud también, ¿no? Un país donde hay una crisis en salud terrible. Todo esto surge también, como tú dices, de el endeudamiento previo y de cómo recibe la nueva administración este gobierno. Entonces, a partir de eso se toman las decisiones de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, lo cual produce, es un convenio de cooperación internacional. Entonces, más bien ahorita se maneja bajo una carta de intención, todavía no se suscribe un convenio de cooperación que implica cláusulas bastante estrictas, sino que ahorita se trabaja con una carta de intención en la cual se dice, esta es la cancha que tienes, esto es lo que tienes que hacer para que nosotros desembolsemos el monto. Condiciones. Sí, en un ámbito más amplio, porque no son así de súper específicas. Entonces, claro, es súper fuerte porque muchos, y ahora sí, ya quisiera entrar de lleno, mucha de la gente no comprendía por qué se pide un préstamo de un monto de 3.000, 4.000 millones, al mismo tiempo que el gobierno condonó las deudas, condonó las deudas tributarias a los bancos por un monto bastante similar. ¿Cuáles son los aspectos específicos del decreto 883? Era la eliminación del subsidio de la gasolina. Lo que pasa es que, claro, de extra y diésel, porque ya la super ya se le había eliminado el subsidio. Parece que son más porque en esa misma comunicación el presidente expresó el deseo de enviar un paquete de reformas laborales a la Asamblea, los cuales incluían la reducción de vacaciones para servidores públicos, pasar un día de sueldo igual del servidor público tiene que ser donado al gobierno, todos los nuevos contratos, sean de la Ley Orgánica de Servidores Públicos, la LOSEP, o Código de Trabajo, tienen que hacerse con un 20% menos de remuneración. Y eso, o sea, fueron dos cosas que se lanzó en ese mismo instante y que
y que claro, obviamente como cualquier medida económica restrictiva, va a crear malestar. Ahora, Siga. Entonces, ahora claro, el malestar que se provocó también tiene mucha fundamentación en todo el previo. Porque, claro, nosotros, ¿qué tenemos? 30 años más o menos, entre cada uno, no entre todos. Entre todos. Tenemos 30 años nosotros. Y recordamos que, por ejemplo, hace 15 años no teníamos algo parecido. 15, 16 años, cuando salió Lucio. Entonces, fue todo este tiempo que inclusive el gobierno anterior fue represivo. De una manera mucho más sutil, pero reprimía mucho estas manifestaciones. Cuando había alguna queja, era muy inteligente. Era muy inteligente el gobierno de decir hasta aquí nomás avanzas. Inclusive fueron ellos los que iniciaron la idea esta de la contramarcha para que en todo caso, si tú le veas al hermano del frente y digas, chuta. Pero era considerado un delito. Claro, Era terrorismo. fue Mucha gente que sigue tipificado, exacto. preso, porque en su tiempo algo Correcto. dijo contra el gobierno. Y Entonces ahora que ya salió el gobierno anterior, y este fue un gobierno más permisivo, por así decirlo, en ese sentido, dio la facilidad para que la gente explote. Porque no sé si se dieron cuenta, fue una explosión, o sea, de tantas cosas que se tenían guardadas, inclusive pues, contra el gobierno anterior. Que el rato que se dieron estas como un desahogo, medidas, así. sí, yo sí lo tengo bastante entendido de esa manera. Fue un desahogo y se toparon con ahorita. No, a lo que voy es qué piste este. Yo sí quisiera también aumentarles el hecho del momento en el que se dio ¿cómo se llama? Estas medidas adoptadas por nuestro presidente actual. El momento fue... Aquí viene la cosa que yo cada vez que lo pienso, lo analizo, siento que puede ser incluso... La política es como el ajedrez, como un juego de ajedrez. Entonces tú tienes tus fichas, ¿no es cierto? Los que el día de hoy son tus amigos, probablemente el día de mañana te dan la espalda y cada uno ve por sus propios intereses, ¿sí? Hay una cosa, puedo hacer un paréntesis súper chiquito, pero hay una cosa en cuanto a contar historias en los audiovisuales, que alguna vez un profesor nos contaba, nos decía, solo hay dos tipos de escenas que tú puedes hacer contar. Una escena que se trata de amor o una escena que se trata de poder. La única diferencia entre estos dos macro temas es que cuando tú haces una escena de amor, el personaje se preocupa por el otro. O sea, está pendiente del otro, le importa a la otra persona. Y con el poder es todo lo contrario, solo le importa a cada uno. Entonces, en este sentido, si tú te puedes analizar cómo es la situación del poder, es eso. O sea, yo consigo lo que quiero, fin justifica los medios, por la forma en la que sea. No me importa si es que termino, no sé si traicionando, o hiriendo, o mintiendo, o robando, prendiéndole fuego. O sea, no importa eso con tal de conseguir lo que es. Entonces, desde esa posición, yo sí siento que, por ejemplo, el momento en el que se soltó estas medidas fue como una jugada muy clave. Y lo que yo les he venido diciendo hasta ahorita, lo que he venido analizando, y esto conversamos en clases conmigo, les decía, los únicos que saben la verdad absoluta de lo que pasó fueron, si es que son creyentes, Dios, ¿sí? Y si no son creyentes, digamos, los propios actores que estuvieron inmersos ahí. Me refiero principalmente a políticos, porque ellos van a saber de corazón con qué intenciones hicieron y qué no hicieron, ¿ya? Entonces nosotros como población, como personas que solo estamos hasta cierto punto, o sea, sí estamos limitados como población hasta cierto punto de saber lo que en verdad pasa, ¿no es cierto? Nuestros medios de información son redes sociales, televisión, estar en presencial, ¿no es cierto? Pero igual presenciales hasta cierto punto, no estamos en el meollo quizás. Entonces todas estas cosas a nosotros nos puede hasta cierto punto limitar, si quieren, entre comillas, el hecho de tener una verdad absoluta. Entonces, bueno, no digo mi posición, pero sí mi parte más conciliadora. El Ecuador es un país bonito,
Vengan, es hermosísimo. Las imágenes que hayan visto fue un sueño, un mal sueño así, fue un ¿Cuáles? Si sueño. no se mostraron. Qué interesante que lo hayas puesto, una cosa chiquitita, que lo hayas puesto desde el punto de vista del storytelling, del contar historias. Porque claro, como yo lo veía de otra manera, que era un argumento que tenía guardado para el programa de Game of Thrones. Claro. Tenemos que hacer. Saca la barra. Entonces, claro, y hay las dos maneras de contar la historia en la serie. Y ahora, una manera sociológica, que es la rueda grande que sigue girando independientemente de quién esté arriba, quién esté abajo, que es lo que nos pasa ahora. Se acabó todo este problema y el país sigue, Ecuador sigue, vengan por favor. La rueda sigue girando. Y la manera de contar psicológica, que se centra en un personaje y en todo, justo lo que tú dices, su ejercicio en el poder y que no le importa qué es lo que pasa abajo. Entonces, claro, yo también tengo la misma percepción de que únicamente arriba, la alta esfera, los tomadores de decisiones más altos son los que saben lo que pasaron y por qué pasó. Perdóname, Roberto. No, todo bien. Bueno, es interesante eso, pero sobre todo creo que también aquí estamos viviendo diferentes realidades, ¿cacha? Puede ser que, por ejemplo, como tú dices, la verdad de cómo no escuché. ¿Qué? Tú eres aniñado. Sí, de todos, ¿cacha? De todos. Entonces, ¿por qué pienso eso? Porque, por ejemplo, tú dices, sí, tal vez los políticos, los que tomaron las decisiones, puedan saber cuál es la verdad detrás de las decisiones que tomaron y cuál es la supuesta estrategia detrás de eso. Pero también hay otras realidades, hay las realidades de las personas que salieron a manifestar, que pertenecen a los pueblos indígenas, que, no sé, que fueron por ahí los infiltrados, que fueron las personas que estaban amuralladas en sus casas y no intentaron ni siquiera salir, los militares, los policías, todos ellos, o sea, todos tenemos una perspectiva. Creo que lo más interesante e importante para analizar esta situación es ponernos en los pies del otro, ¿cacha? O sea, ser empáticos y saber por qué están tomando esas decisiones, por qué están al frente del lugar en el que están. Bienvenido al mundo del actor. ¿Ya? O sea, sí. En eso trabajo, dice. Claro, y es justamente la idea y por eso no pienso que hay únicamente una verdad, sino que tal vez la verdad macro es aquella que tú encuentras cuando conversas o analizas la perspectiva de cada uno. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que decía Fercho y también con esto, que cada uno vive una diferente realidad y también desde nuestro entorno nos da una perspectiva diferente incluso a analizar o pensar o a opinar sobre los hechos que han ocurrido. Pero algo yo creo que sí podemos quedar todos de acuerdo. Pienso que la mayoría, espero que la mayoría todavía estemos de acuerdo de que que es una forma, para mí no es un ejemplo, y eso es algo que a mí sí me hizo ruido, que cuando terminó todo esto, todo el mundo posteaba, somos el ejemplo para el mundo. Yo no considero que todo lo que ocurrió sea un ejemplo para el mundo y que las cosas se deban conseguir de la forma que se consiguió, amenazando. Hay mucha gente que ha muerto hoy, justo en la mañana me enteré de un caso que, claro, eso no sale en la televisión, porque tampoco la televisión puede estar en todos los puntos donde hubo tantos desastres, pero que gente que pasaba por ahí en Llano Chico botó fuego en una casa y murió 2 personas de esa casa. Entonces, esa gente estaba dentro de su hogar y ni siquiera dentro de su hogar puede estar en paz. Entonces, para mí sí eso es algo inaudito y eso es algo que sí todos debemos tener un mea culpa y sí algo que a mí me falta es que toda la gente que participó en esta, por el objetivo que sea, que tú dices, sí, cada uno tiene que llegar a un fin, a un objetivo, pisando a cualquier persona, haciendo daño a cualquier persona, pero no me parece que haya muchas muertes a causa de eso y de mucha gente inocente. Incluso la gente que vino, hay mucha gente que no sabe ni por qué venía, porque todo el mundo lo único que se maneja, la gente que está en el poder, ¿cómo maneja a su gente? Es amedrentando, es diciendo no te voy a dar esto, si es que tú no estás de acuerdo conmigo. Es decir, acá sí hay mucho abuso de la ingenuidad, de la pobreza, de la poca educación de mucha de nuestra gente y obviamente la gente que está en el poder se vale de todo eso. ¿Y por qué nosotros, como un país que es pequeño y que siempre está en vías de desarrollo, pero nunca terminamos pasando de eso? Es porque a la gente que está bien arriba en el poder le interesa que este pueblo no sea un pueblo educado, porque si nosotros fuéramos otro tipo de sociedad,
no todo el mundo se convencería a hacer las cosas que salieron a hacer. Porque está bien protestar, está bien pelear porque te están obviamente topando el bolsillo en una economía tan frágil como la nuestra, porque al final del mes no siempre puedes cumplir con todos tus gastos y con todas las aspiraciones que se tiene, pero sin embargo acá te están dando como enseñanza de que a la mala, a la brava, se consigue las cosas. Entonces mucha gente sí me hizo ruido esto de que somos el ejemplo para todo el mundo. Yo pienso que más bien somos lo que no se debe hacer. Por más que el fin sea el bienestar. Obviamente todos queremos el bienestar para todos, pero no veo que se consiga un bienestar. Si te hizo ruido, ¿te tapaste los oídos? No, hasta ahora le tengo ahí. Claro, justo, porque claro, esta discusión va a acabar en eso, ya en nuestras percepciones, ya en el nivel más micro. Pero yo sí quiero seguir esa escalera que propuse al inicio, claro, de lo más macro a lo más micro. En primera instancia, claro, entonces tienes los actores gigantes, los dos bloques, porque fue una pelea entre dos bloques, ¿no es cierto? El bloque del gobierno. Siga, otra vez. ¿Qué pasó? No, siga nomás. Yo pensé que no estaba grabando. Siempre Esta parte de No, siga nomás. Ya. A ver, al final de cuentas esta fue una pelea entre dos bloques, ¿no es cierto? El bloque del gobierno, que estaba respaldado por las Fuerzas Armadas, por la policía y por los simpatizantes de ese lado. ¿Qué puede ser la gente que no quería desmadre, la gente que no le gustaría ver, yo qué sé, violencia, que también es del otro lado. Y del otro lado, claro, la gente que reclamaba, que venía con una idea de reclamo social, ¿no es cierto? Un disgusto contra el gobierno, no solo contra la cabeza en sí, es lo que estoy diciendo, no solo contra Lenín Moreno, sino contra la última década, Rafael Correa. Diosito, por favor, no me metan preso todavía, por mencionar. Entonces, claro, tienes esos dos actores grandes que claro, lo primero que ves es ese enfrentamiento. Ahora, ¿por qué viene? Porque recordemos, las medidas se lanzan un día miércoles, me parece. El día jueves igual la gente de Quito salió. La gente de Quito, antes de que llegue, exacto. Y igual no es que solo salieron transportistas, salió mucha gente a protestar. Entonces luego ya viendo la magnitud de la situación es que el movimiento indígena, la CONAIE, decidió movilizar a su gente. De igual manera, por el otro lado, como tú dices, un juego de ajedrez. Ven que el número de gente está aumentando, tú también llamas a un contingente que te defienda. O sea, claro, yo no estoy muy seguro, como tú dices, yo no estoy muy seguro de la convicción de ninguno de los dos lados. Mucho más del lado del gobierno. Porque claro, las Fuerzas Armadas y la policía sirven de protección a las personas y las Fuerzas Armadas. Yo igual estos días me he venido con un concepto de ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Es para irse a guerra contra otros países. Es para defender las fronteras, no para represión. Pero igual, o sea, el presidente constitucionalmente tiene el derecho de utilizarlas. Y por el otro lado, o sea, claro, puede ser que haya coerción, me parece que es el verbo, coerción hacia la gente más humilde. Que, claro, algún tipo de amenazas, pero ahí sí ya voy a empezar ya desde mi punto de vista bastante particular. Yo que vine caminando con la gente, porque claro, no había transporte, a mí me tocó caminar con ellos. Sí, loco, 10 kilómetros desde el sur hasta el norte y luego en la marcha. Yo conversaba con la gente, porque te encuentras con esas cosas. Y es gente que decía, sí, dice, a ver, mi hija gana el básico. Y que de ese básico se le recorte más dinero. Estaban también molestos por la precarización laboral. No era únicamente de subsidios y no quiero que se piense que era únicamente por los subsidios.
Sí, también estoy muy molesto con la perspectiva que le dieron ciertos medios, que era únicamente por la gasolina. No fue así. De nuevo, revisemos el nivel macro, era por muchas más medidas, por muchas más cosas. Lo que pasa es que ese sector no tuvo su representante. Exacto. De los trabajadores nunca se vio un representante. El FUD nunca fue, exacto. El FUD nunca fue. Pero entonces ya a la gente que tú conversabas ahí, sí estaba de cierta manera claro. Y tampoco quiero desestimar a la organización como movimiento de CONAIE. Porque claro, si bien algunas personas no sabían para lo que venían, es justamente el concepto comunitario que tienen, que se confía en los líderes y que es un líder transversal, y el apoyo que tú le das a la comunidad a la que perteneces es incondicional, creyendo en la perspectiva de eso. Entonces ahí sí yo no me permito diferir contigo, no hablaría yo tanto de falta de educación por parte del movimiento indígena, inclusive como demostraron en el último debate. Exacto. Y estamos hablando igual de gente que es bilingüe, trilingüe. Pero hoy en la mañana acá hay hubo gente una que dice, entrevista, hubo una entrevista con Isa, y realmente hoy no pudo defender sus argumentos. Porque los argumentos del día donde se derogó ya el decreto, sí, porque es que también hay mucha gente que habla bonito, y en medio de una crisis como estas, pues uno también le gusta escuchar lo que uno quiere escuchar. Entonces, sí, la mayoría, todos nos vemos Sesgo afectados. de confirmación. Claro, todos nos vemos afectados por todas las medidas que se toman, absolutamente todos. Nosotros mismos acá, cualquiera de nosotros en nuestra vida particular nos vemos afectados, pero siempre nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, lo que nosotros creemos justo. Entonces, obviamente, ahí se escuchó lo que todo un país quería escuchar. Pero hoy en la mañana justamente hubo una entrevista con él mismo, con Isa, y no pudo defender argumentos. Y es muy fácil detectar cuando alguien no puede defender argumentos, cuando es tan simple una pregunta y no se responde a esa pregunta, y se vuelve a lo mismo, y se vuelve a lo mismo. Entonces, hoy, por ejemplo, en la mañana, yo dije todo lo que se dijo en esa mesa hizo, y hasta la fecha, todo el Ecuador piensa que esta persona sabe mucho más que el ministro de Economía. Y puede ser. Realmente yo pienso que aquí no es quién sabe más, sino quién realmente se junta porque yo pienso que no es solo un ministro, sino cuánta gente más puede ayudar a analizar cómo hacer para que no se suba tanto de golpe las tarifas y no nos afecte a todos. Pero hoy en la mañana realmente dio una decepción escuchar, dio una decepción escuchar porque cuando alguien no responde una pregunta tan fácil y se da vueltas y siempre van al pasado, porque un grave error también de los seres humanos es siempre ir al pasado. Es que nos hizo eso, es que nos hizo... No, pero una respuesta. Entonces, hoy yo siento que tantos conocimientos de economía no hay. Simplemente hay lo que como nosotros diríamos, o sea, yo no tengo para pagar eso con toda esa elevación de tarifas, y yo lo que sé es de eso, que yo no voy a poder pagar eso y que mi comunidad no va a poder pagar eso. Pero realmente de que sepa mucho de economía, cuando ya se le habla de cosas mucho más específicas, costó, ¿no? Hoy responder a esa entrevista. Pero que antes de pasarte, Roberto, una cosita chiquita. Justamente lo que tú acabas de describir de Isa, que no puede responder una pregunta así leve, a mí me da la impresión de que lo mismo le pasó al presidente. Claro. Entonces ahí sí estaríamos hablando de dos actores macro que siguen en la lucha de pelea. Y luego ya nos adentramos al más micro. Justo lo que dijo Jess me parece interesante de Jazz. Perdón. Justo lo que dijo también. Y también ustedes, sobre que cada grupo, cada sección va a tener su punto de vista, su afectación por las medidas. Entonces, por eso es importante los estudios multidisciplinarios que se realizan con muchos enfoques, ¿no? Y eso es lo que le faltó al gobierno. Por un lado, la eliminación de subsidios a combustibles fósiles es una medida coherente con el problema medioambiental que tenemos, también coherente con tener un presupuesto mejor llevado,
Pero tú no puedes de la noche a la mañana quitar esos subsidios sin esperar que tengas problemas como los que tuvieron. Y en eso falló el gobierno. Me imagino que los ministros y los asesores le dijeron al gobierno que sí podía pasar, con lo mismo que pasó con la super, pero con el diésel es distinto. Entonces, desde este punto. Otro es que iban a subir las cosas. Muchos economistas dijeron que sí, otros que no. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que en el mundo de la economía, el derecho, no es que se maneja con una ciencia exacta, precisa, hay bastante dogma y eso hay que diferenciar. Por eso siempre hay que pedir datos reales, actualizados, y desde ahí partir con la conversación. Entonces, obviamente iba a haber un incremento. Ya después el gobierno mismo aceptó que iba a haber un incremento, por eso ya aceptó también que se suban los pasajes. Entonces sí iba a haber un incremento. Luego se dijo que iba a ser muy poco. Bueno, ahí sí se debe analizar más, pero sí iba a haber. Entonces iba a haber una afectación. El gobierno dijo, bueno, vamos a subir el bono, vamos a ampliar el bono también. Y ahí es cuando también creo que fue ingenuo el gobierno. Y no meditó bien, se pudo focalizar, se debe focalizar, se puede eliminar estos subsidios poco a poco, como ahora ya se está haciendo recién. Y como tú me dijiste que incluso el FMI está de acuerdo con que se haga eso, un poco ya tarde. Y bueno, nos hubiéramos ahorrado tantas vidas, tantos problemas, tantas desgracias, tanto estrés que sufrimos todos. Bueno, por ese lado. Por otro lado, también creo que el tema de la prensa también se calentó bastante y creo que es importante conversar. A la prensa hay cómo criticarle. Lo que creo que es incorrecto es decir que la prensa es corrupta, que toda la prensa no vale, que necesitamos un gobierno o una entidad que vea qué es la prensa buena, qué es la prensa mala, cuál es la prensa corrupta, cuál es no. Eso es terrible porque nos podría hacer mucho daño. Ya pasamos por eso. Exacto. Algunos años pasamos con eso y eso fue una mala idea. Solo estamos yendo a regímenes totalitarios que podrían hacernos mucho daño. El punto yo creo es que tenemos que tener conciencia de que la prensa tiene detrás, son personas, son instituciones que son manejadas por personas que tienen su ideología, sus intereses, su forma de pensar. Entonces, si es que tenemos todos, en este caso precisamente de los canales, que están aliados con un gobierno, no están aliados con un gobierno, tienen una forma de pensar, pues simplemente dejémoslos de ver. Esa es la mejor forma que podemos, y no decir prensa corrupta, prensa mala. Otra cosa también es que hay medios alternativos que podemos darles clic. Y también creo que una cosa importante, con esto ya termino, muchos dicen la prensa miente, especialmente en los canales y los periódicos. Yo creo que la prensa no miente, porque si mintiera, dijera, el presidente dijo que otra vez van a volver los subsidios y ya no va a hablar con los movimientos indígenas. Eso es mentir. La prensa lo que hace, del pequeño análisis que yo he hecho de los canales y de los periódicos, la prensa maximiza las noticias que les interesa y minimiza las noticias que no. Eso hacemos todos, de hecho. Entonces, la mejor estrategia que podemos hacer, si no nos gusta, si es que queremos alternativas, pues apagar y prender en otro lado. Pero no decir prensa corrupta y peor aún, exacto, o agredir como se hizo en el canal Teleamazonas. Sí, en ese caso yo diría, está bien más bien informarse por diferentes medios de comunicación. Contrastar. Exacto, porque necesitas contrastar esa información. Tal vez, por ejemplo, las mismas personas que te comunican desde un medio independiente a veces también están sesgadas por su forma de pensar. Y lo peor sobre todo que también he visto no solo en medios independientes, sino también en medios, digámoslo así, profesionales con mucha trayectoria y con gente que estaba desinformando desde fuera y dentro de las marchas, es que a veces escuchan un rumor y eso sin confirmarlo lo siguen replicando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este hecho de
cuando fue cuando estaban en los diálogos, comenzaron a todos a transmitir este video de que los dirigentes indígenas estaban en contra. Exacto, ajá. Entonces dijeron, no se van a poner de acuerdo y se comenzaron a encender de nuevo los ánimos. Entonces creo que es muy es de responsabilidad de los medios de comunicación y de la gente que comunica confirmar los hechos, contextualizar ese hecho y poder obviamente comunicar al resto de personas. Ahora, también un poco, sí, entiendo que todos queremos hablar de ley, pero como estamos 5, entonces toca aprovechar. Nos quedamos 3 horas. Entonces, por ejemplo, también algo que decíamos sobre los líderes, no vamos a esperar que una persona tenga las soluciones para todo, que sepa sobre economía, sobre salud, sobre política, sobre un montón de cosas. Creo que seguimos viendo a los dirigentes como el superhéroe que nos va a salvar o nos va a sacar del subdesarrollo, y eso es imposible. Creo que para sobrevivir en una sociedad democrática que es en la que supuestamente vivimos, es necesario conversar con diferentes personas que tienen diferente preparación, diferente perspectiva y también sobre todo que pueden colaborar para hacer estudios y en base a esos estudios poder tomar decisiones, recopilar también incluso estas opiniones, estas realidades que viven las personas en el campo, por ejemplo, que vivimos nosotros, que viven, no sé, los ricos, que vivimos todos para poder llegar a acuerdos que beneficien o que den la posibilidad de desarrollarse a las personas con menos recursos que están en situación de vulnerabilidad y también a todos poder progresar, ¿cacha? Hacia un mismo lugar. Creo que después voy a hablar un chance de un problema más grande y que es estructural no solo en Ecuador sino también en todo el mundo, que es este tema del capitalismo neoliberal, que eso es básicamente lo que nos está atando a todos Comunista. ¿cómo se llama? Al subdesarrollo. ¿Qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? No, yo voy a tratar de ser bien puntual. Primero, reforzar lo que tú decías. El problema, yo les digo a mis chicos en clase, uno de los principios sería no asumir, pero eso es casi imposible en la vida real. No asumir cosas que nos pasan alrededor. El problema cuando uno asume es que toma esa verdad, entre comillas, como certeza, o sea, como que en realidad ha pasado, que es justo lo que tú acabas de decir. Entonces, ahí hay de parte y parte, tanto de los que desinforman como de los que se creen o de los que lo toman, así es y por eso, ya. Eso de ahí me habla quizás de una sociedad que, ¿cómo podemos catalogarle? Quizás muy reactiva, muy impaciente, muy, qué sé yo. Creo que son los sesgos que todos los seres humanos tenemos. Creernos, por ejemplo, tener ese sesgo de ahí. Tener, por ejemplo, ese sesgo de confirmación, o sea, de estar de acuerdo o pensar que la realidad es lo que yo pienso que es la realidad, ¿cacha? Y otras cosas. Otro sesgo, por ejemplo, el de la información, que se llama el sesgo del anclaje. Cuando tú escuchas una información al principio, es más probable que te ancles a esa información y piensas que esa es la realidad, antes que creerte o comenzar a analizar el resto de cosas, igual, incluso con tus creencias. Supongo que eso también está relacionado con... querer escuchar o sea, yo doy por verdad lo que quiero que me digan, ¿no es cierto? Entonces, si es que están de acuerdo con mi posición, perfecto, esa es la verdad. Entonces, aparte de los sesgos, quizás nosotros, bueno, al menos desde la parte que al menos yo venía en toda la discusión, es ¿cuál es el papel que nosotros tenemos como individuos en esta sociedad? O sea, y creo que va más por la parte de la prudencia, por ser un poquito más discretos. Lo que yo encontraba mucho, reforzando un poquito también lo que decía la Jazz, es que, por ejemplo, un pensamiento en las redes sociales, y eso era como que encendía toda la vaina. Había incluso personas que quizás hasta por el debate, lo que sea, ponían el abro hilo y empezaba todo el este. Pero ahí, por ejemplo, se ve una reacción, una reactividad que me dice más allá de la discusión política. Pueden haber factores incluso de ego. Porque, por ejemplo, yo digo algo, alguien me responde, y si dejo que esa sea la última palabra, quizás van a pensar todo el mundo que esa es la verdad absoluta. Entonces yo tengo que responderle algo. Y yo veía, por ejemplo, discusiones que decía, espérate tantito, estoy cansado, mañana te respondo. Entonces era como, ¿en serio? ¿Ya? Estoy buscando el sticker. Entonces la cosa es que te quedas pensando así como, yo como individuo que conforma esta sociedad, quisiera en realidad prestarme a ese juego. Yo preferiría ser un poquito más cauto. No estoy diciendo que les coarto su libertad de expresión y decir no hablen, no digan lo que piensan, no estas cosas. Pero sí, por ejemplo, es una contradicción grandísima que hay como sociedad.
Exacto, canalizar las cosas, ser más cautos, ¿no es cierto? Si yo veo posturas súper cerradas, ¿para qué meto leña al fuego? ¿Sí? A ver, para retomar este tema de los medios y ya cerrarle desde mi parte. Un hecho X, que ahorita en este punto es que estoy la pubertad. un hecho X que en este caso tiene dos perspectivas. Voy a poner ejemplos: Teleamazonas y Wambra Radio. Entonces, claro, inclusive ya, esta taza blanca, que puede tener dos perspectivas, la tuya y la mía, ¿no es cierto? Pero ya nos vamos a un problema mucho más ontológico, mucho más metafísico, claro, mucho más subjetivo de percepción de la realidad. Ya, pero no me quiero meter en eso. A final de cuentas, claro, Teleamazonas sí lo estaba viendo de cierta manera. Igual una radio, como tú dices, también puede haber tenido otro tipo de sesgo. Entonces yo sí era muy partícipe de contrastar las dos fuentes y ver qué está sucediendo. En ese punto, y siempre voy a retomar cuando venga Serendipia el tema, a realzar el rol de las redes sociales, sobre todo en este caso. Porque, por ejemplo, en Twitter, cuando no peleas, tienes el hecho de primera mano, sin ningún sesgo, sin ningún otro contexto. Claro, ve, está pasando tal aquí, punto. Y claro, yo ahí sí quiero realzar muchísimo eso, porque fue fue la fuente de nosotros para ver qué estaba pasando. Porque habían sesgos, hay sesgos. Y el sesgo, pero es que el sesgo de los medios tradicionales, de los medios comunes de televisión y radio, puede causar mucho problema. Porque Wambra Radio, ¿qué tiene? 10,000 seguidores. Pero los otros medios pueden crear opinión pública. Y por eso tienen que ser mucho más responsables en cómo están presentando la noticia. Creas opinión pública y alzas o bajas gobiernos, que es lo que pasó en el 2003 con Lucio. Entonces ahí sí, igual me toca diferir contigo, Rafis, sí era prensa corrupta. Porque estaba creando opinión pública a favor de una de las tendencias. Y eso tampoco está bien, porque era en esta situación. Y eso también creaba mucho odio, porque mucha gente no hace el ejercicio que estamos haciendo nosotros, de revisar, a ver, no, esto puede que sea que sí, puede que sea que no, voy a pagar eso. No, la gente ya reacciona de una, es lo primero que le dicen, es lo primero que ve y reacciona de una y se vuelve violenta. Y de ambos lados, porque eso también quería, más bien ya al final voy a retomar este tema, de reivindicar la lucha social, pero no justificar los medios en general que se tomaron. Exacto, y justo tomando tu último comentario, uno de los peros, creo que no se trata únicamente de ver las cosas negativas, pero pienso que de todo lo que pasamos y vivimos, poco es lo positivo. Pero es para mí uno de los grandes problemas que me he puesto a pensar es que vivimos justificando. En nuestra vida personal, en nuestros entornos, no se diga en la política o en lo que queremos, todo tiene una justificación. Si se mató a alguien, pues fue porque yo tengo la justificación, el porqué. Y ese es el grave problema, que todo le damos justificación y nunca nos hacemos responsables de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos. Y eso por un lado. Y en cuanto al otro, por ejemplo, yo viví algo, porque yo venía escuchando muchas cosas en esos días, pero el sábado en la mañana yo salí con mi papá a tipo 11 de la mañana a una panadería que queda cerca de mi casa, que es muy conocida, y no, solo fuimos a ver si es que había pan, algo que hacer, porque no había nada que hacer, y decíamos, veamos, y como ellos ahí mismo realizan todo lo que es pan y todo. Y justo el dueño nos decía, el que maneja esta panadería decía, no, ¿saben qué? Y en verdad vimos que quedó un poquito y alguien llevó y todo. Estábamos despidiéndonos de esta persona y de repente nos tocó, nos encerraron en la panadería porque se colocó una camioneta ahí llena de muchos indígenas y sí se bajaron a amenazarnos. Como es una panadería conocida, dijeron, o cierran o van a ver lo que les pasa. Entonces yo sí viví eso. Entonces lo que hicieron es bajar rápidamente la Lanford y nos quedamos ahí.
Yo eso nunca había vivido, nunca lo esperé, porque yo cuando veo protestas digo, sí, están protestando por lo que ellos quieren, pero eso es una cosa, pero lo que yo escuché ese día es amenaza, es una amenaza que no era necesario. ¿Y por qué se da estas cosas? Porque nosotros venimos de años, de la década del gobierno anterior. ¿Qué nos dejó? Pienso que las peores cosas que nos dejó fue el crear un conflicto entre personas. Si es que eres blanco, si es que eres mestizo, si es que eres indígena, si es que eres rico, si es que eres pobre, si eres clase media. Y yo siempre he pensado, y yo moriré pensando, en que a nadie nos interesa lo que tenga o no tenga la otra persona. Y yo siento que esto es, o sea, los gritos que ese día se dio hacia la poca gente que estábamos ahí en la panadería, fueron gritos de odio. O sea, la gente realmente siento que se experimentaba todos los sentimientos, los más negativos, que no son necesarios. Eso lo viví yo, no se diga en una área que no es un área conflictiva donde estuve yo. No se diga en otros sectores. Y yo siento que cada uno de nosotros hemos de haber vivido todos los niveles de sentimientos. Que yo, por ejemplo, llegué a sentir sentimientos que nunca había experimentado, sensaciones que nunca había experimentado y miedos a los que nunca quisiera enfrentarme. Incluso hay gente que en estos días piensa en, ¿qué hago acá? No quiero seguir acá, no quiero seguir viviendo de esta manera, no quiero seguir sintiendo que todo el mundo es corrupto, que toda la gente únicamente tira para su lado. Porque algo que también se ve acá es que todo el mundo tira para su lado. Lo único que quiere es, yo quiero esto, yo quiero alcanzar esto, no me importa cómo, pero lo quiero alcanzar. Entonces yo no veo que realmente esto haya sido un beneficio. Obviamente cada uno lucha por lo que quiere, pero de la forma que se dio, sí siento que no fue la mejor. Sumado a esto, que obviamente sí hubo un aprovechamiento de gente que quiere acabar con este país y que es muy claro de qué se trata y que no necesitamos ser expertos, pero era muy claro. Yo preguntaba a mis papás, a mis tíos, ¿ustedes vieron esto alguna vez? Mi papá decía, yo estudié en la Central y había muchas manifestaciones en mi época, se cerró la universidad por muchas veces, había muchos muertos, había muchos enfrentamientos, pero el tipo de delincuencia que apareció en esta ciudad, sobre todo en Quito, el ver una institución que la acabaron, yo no creo que eso, y nadie se hace responsable, y todo el mundo lo que dice es que nosotros peleamos por nosotros, y eso me da mucha pena, escuchar de que siempre hay una justificación para daños así. Yo pienso que cada institución, por más corrupta que sea, que se crea que sea corrupta o no, no tiene que pasar por esas cosas. Y el gran pero es ir justificando todas las cosas negativas que nosotros hacemos. Creo que, o sea, hay que analizarlo de diferentes perspectivas. No estoy de acuerdo tampoco con la violencia. Pienso que todos queremos tranquilidad, queremos paz, etcétera. Pero por otra parte, o sea, esa es la realidad que vivimos. Tal vez cuando nosotros sentimos esa inseguridad, esa violencia, en nuestra vida cotidiana, no sé, por el sector en el que vivimos, por las condiciones con las que vivimos, tal vez por el empleo que tenemos, no vivimos de esas realidades, pero esas realidades existen ya. O sea, existen, por ejemplo, como tú dices, tal vez en mi sector nunca se ha dado esto, pero existen sectores de la población en los que sí existe esa violencia. Yo no justifico el por qué llega un carro de estos a amedrentar de esa manera. Ajá, yo tampoco justifico eso. Ajá. Yo tampoco justifico eso. Obviamente estamos hablando de que existió violencia por todas las partes. O sea, estamos hablando de tal vez por los indígenas, tal vez por los grupos que se quisieron aprovechar y ese rato también se metieron a protestar, también por la parte de la fuerza pública. O sea, existió muchos tipos de violencia, pero o sea, estamos analizándole solo desde nuestra perspectiva. ¿Por qué la realidad es así? ¿Por qué hay violencia? Mientras no analizamos tampoco la realidad de las personas que no tienen para comer, que viven en lugares donde hay delincuencia, donde existen asesinatos todo el tiempo. Entonces es nuestra realidad a pesar de que no la vivamos de cerca. Entonces creo que es un punto que tenemos que analizar para que las condiciones en las que todos vivimos puedan ser más igualitarias. Porque, o sea, tampoco está bien que, por ejemplo, yo viva cómodo y que otras personas vivan con las justas. No, ajá, no, solo estoy dando la otra perspectiva, no te estoy entendiendo mal. Ajá. Entonces, a lo que me refiero es que en este caso está bien que la gente salga a protestar, porque no son los únicos los que están en contra del poder, sino también son todas esas personas que no tienen que comer.
que tal vez necesitan o estas medidas les afectan mucho más que a nosotros. Nosotros podemos pagar tal vez 10 centavos más de pasaje, pero hay gente que no tiene ese dinero para pagar y sobre todo porque no tiene que pagar únicamente 10 centavos, porque su medio de trabajo es toda una plantación de alimentos. Entonces necesita invertir en el combustible para poder cosechar todo, preparar la tierra, etcétera, transportar todo eso. Entonces ellos necesitan una mayor inversión para poder seguir trabajando y seguir comiendo. Entonces lo estamos analizando desde nuestra perspectiva sin pensar también en cómo vive la otra parte. Ahora, yo tampoco justifico toda esa violencia. Obviamente sé que eso, o sea, no debería pasar en la realidad, pero eso está pasando, esa es la realidad, ¿cacha? Entonces creo que ese escalamiento de la violencia funciona por ambas partes y también es una espiral, es un círculo caótico que nadie quiere, pero que estuvo sucediendo. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo que fueron los transportistas cerraron las calles, chévere, les subieron el pasaje, se abrieron, la gente siguió protestando, vinieron los indígenas que en este caso vinieron hasta caminando, puede ser que algunos les hayan amenazado con cerrarles el agua, como decían, etcétera, puede ser que otros no. Algo que hay que también recalcar de los grupos indígenas es que sí son grupos bien organizados, no son grupos ni que les falte educación en la mayor parte de casos, pero son gente que tienen una forma de ver el mundo diferente, viven más en la comunidad, comparten mucho. La cosmovisión andina. Ajá, exacto, tienen una cosmovisión andina que es muy rica. Incluso también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como vimos también en una de las protestas, que estuvieron al frente de la Asamblea Nacional, levantaban las manos y decían, estamos aquí protestando pacíficamente. Y que eran indígenas, eran de las comunidades indígenas cuando la policía les comenzó a reprender de una forma totalmente injustificada porque estaban pacíficamente ahí. Ahora, la lucha indígena de las mujeres también es increíblemente fuerte, no en estos últimos 10 años, sino en toda la historia, bueno, digamos en los últimos 60 años, ¿cacha? Porque ellos mismos también han sido y han encabezado movimientos que han cambiado la política. Y estamos hablando, por ejemplo, también de lideresas como Tránsito Maguaña, que es... Exacto, que es... Obviamente, o sea, mira, es que es diferente porque en ese momento el modo de producción era una sociedad media feudal, o sea, los indígenas vivían en haciendas, que finalmente saliendo de este sistema de producción pasamos al sistema capitalista. Entonces, si es que pensamos que todo va a ser igual a través de la historia y a través de la sociedad, no, porque todos estos medios de comunicación, de producción cambian dependiendo de los movimientos que se estén dando y también de las condiciones en las que viva la gente. O sea, estos movimientos no van a ser totalmente pacíficos, porque por una parte los unos viven tal vez no en las mejores condiciones y los otros viven en las mejorcísimas condiciones, ¿cacha? Entonces un poco para crear igualdad existen estos movimientos que van a ser violentos, porque ninguna de las partes se sientan a conversar. Y obviamente para ellos es un orgullo, porque si no... Porque ¿qué hubiera pasado? Ajá, después, tal vez... Sí, esa es responsabilidad del Ajá, gobierno. exacto. Entonces, eso también, como dice el Rafi, es responsabilidad del gobierno. O sea, analizar, sentarse a conversar con esas comunidades que piensan diferente a nosotros, que viven de diferente forma, para poder tomar una resolución que les afecte mínimamente o que incluso les ayude a desarrollarse. Yo igual súper concreto, sí. Tomándole desde esa perspectiva. Sí, ustedes hablan, te vas a atrasar, ¿no? Sí, yo pero ya, dale. Súper concretísimo. Si le tomamos desde la perspectiva, ¿no es cierto? Tú propones abandonar punto de vista personal y ver desde esa... Ahorita me surgió el pensamiento, ¿qué tal será ser presidente de una nación como el Ecuador? Jesucito. Exacto, a eso voy. ¿Por qué? Porque me imagino que debe ser una especie como el cine. O sea, no puedo hacer yo solo todo. De ley voy a necesitar un montón de personas que me ayuden con el trabajo, porque es un trabajísimo. Entonces, El gobernante tiene una corte, ¿no? ya, pero a lo que voy es a que si yo, por ejemplo, me postulo a ser presidente, digamos, gano las elecciones, ¿no es cierto? Fue hecho presidente, ya, así, van a tener camisetas con mi cara, así. Y 10 años después jugando boli con esas camisetas, ¿no? Y de repente, yo soy una persona con valores, que me he criado en una familia, o sea, moral, ética, que voy por el bien, ¿no es cierto? Pero de repente mi gabinete, las personas que me rodean, lo más probable es que no tengan la misma formación. Entonces, solo empezando por ahí, lo que tú dices, debe ser pero jodidísimo gobernar un país así. Entonces, las formas de analizar todo lo que ha pasado
son increíbles. A mí lo que me alegra es que, como lo estamos comprobando ahorita en Serendipia, podemos conversar de política tranquilamente sin Es que no hay desposarnos. fanatismos. Mientras no hay fanatismos, Y nos ahí se puede escuchamos, y conversar. nos escuchamos. Esa es una cosa. Esa es otra cosa. Ya, ahora sí. Ya. Tú quieres hablar primero, rápido. Luego voy yo. Sobre el movimiento indígena, me parece que por lo general fue una protesta pacífica. Obviamente que se cerró vías y todo eso. ¿Estuviste ahí? Sí, estuve en el arbolito. Lastimosamente sí le cuestiono el punto de querer desestabilizar o votar al gobierno. Eso creo que no fue una buena idea. Y muchos en el movimiento y mucha gente creo que tenía esa idea. Y por eso, lastimosamente, se unieron con fuerzas desestabilizadoras, criminales, que infundieron mucho terror estos días. Creo que ahí es un problema. Y para terminar, recordemos lo que pasó en Francia hace pocos meses algún tiempo creo ya, con los chalecos amarillos. En Francia, primer mundo, todo. Vean en YouTube cómo protestaron por algo igual sobre combustibles, porque querían hacer una transición a energías renovables, pero no justa, o sea, que paguen los más pobres, y eso no es una buena idea. Por eso es que tenemos estos dos casos. Y para terminar, quisiera también mencionar que es bueno tener algunas cifras en la mente. La pobreza ha crecido en el país. Si no estoy mal, como el 25%. Julito, si me puede corregir. No te puedo corregir. Pero bueno, tenemos un incremento en la pobreza, en el desempleo y en la desigualdad. Y ahí está para conversar y para analizar y meditar sobre la violencia y todo este lío que nos metimos. Y con esto igual yo creo que cumplo. Porque ya llegué a mi nivel micro. Entonces yo sí quiero contarles de mi participación, de mi experiencia en estos días. Porque yo también estuve, como les digo, yo estuve participando de las marchas, yo estuve ahí caminando. Y entonces sí creo que también nos estamos sesgando mucho, no estamos mencionando la represión policial. Porque claro, ustedes me conocen, yo no me... Ah, no, ese es el León. Ustedes me conocen cómo soy yo. Entonces yo salía a marchar, a conversar. Me encantó, por ejemplo, que el miércoles y el viernes eran ríos y ríos de gente que no se ha visto. Procesos así no se han visto ni en Ecuador, en Latinoamérica, poco. De esa cantidad de gente que justo... Los expresidentes, no sé si sería... No salía así. Ya te digo, yo estuve parado 1 de la tarde el día miércoles en San Blas y la gente eran ríos de gente que no paraban. Y estábamos caminando. Yo ya me quedé un ratito ahí, me encontré con unos compañeros y estando ahí levantados, pasaron 10 motos que nos lanzaron bombas. Nosotros estábamos ahí parados. Lacrimógenas. Bombas lacrimógenas. Entonces fue un momento que claro, por instinto, yo lo que hago es, estaba con una compañera. Por instinto yo solo le agarré del brazo y yo corrí para protegernos. Claro, ella no corre tan rápido como yo, entonces me tocó alzarle. Pero era ese sentimiento igual de que seguramente un sentimiento parecido desde dos perspectivas, como estábamos diciendo. 8 muertos, man. Exactamente. Entonces es ese sentimiento de represión por nada, que a uno le daba también esa angustia de que qué va a pasar. Tampoco quiero justificar de nuevo lo que tú estabas comentando, porque también viví eso. El sábado, el domingo que yo quería salir, quería seguir saliendo, ya tuve un cierre de vías cerca de casa. Y ahí mismo la gente me decía, no, ya no avanzas. Ya no avanzas, y si avanzas te vamos a robar. Yo decía, claro, también, no quiero justificarle. Está mal que la gente haga eso porque se aprovechó de la situación, de una lucha social totalmente válida
para hacer eso. Escuchaba yo en la radio el otro día que decían, es que el que es pillo siempre va a ser pillo, el que va a ser vándalo siempre va a ser vándalo. Ahorita aprovechó esa oportunidad. Y entonces yo sí creo que en algún punto querías topar tú eso. Es un problema también más estructural, más cultural. Sin embargo, yo no quiero desestimar primero todos los muertos que hubieron por represión policial. Me parece que son 7, 8. 1.300 heridos. Tampoco quiero desestimar los muertos que se causaron y los heridos que se causaron por otras acciones totalmente inválidas que desestimaban al movimiento social. Y sobre todo yo sí quiero realzar muchísimo al movimiento social, al movimiento indígena. Porque no, yo como sociólogo y sociólogo de izquierda que soy, por favor no me lleven preso. A mí me gusta muchísimo eso, que la gente no se quede quieta. Que siempre esté con... que en la década del gobierno anterior, a pesar de que fueron vejados, insultados, nunca hicieron esto? Porque si lo hubieran hecho de esta forma masiva, también hubieran podido tumbar al gobierno anterior. ¿Cómo comenzó este de aquí? Por eso te decía que hay que verles desde el nivel macro desde lo grande hasta lo chiquito. Porque comenzó con los choferes. Comenzó con los choferes y de ahí se unió la... Ellos arreglaron y gracias y se fueron. A lo que voy es que sí, cada grupo pelea solito. No es que se unió en este caso. Yo nunca vi trabajadores, porque ¿quién nos debe representar a los que estamos acá? Son los trabajadores. Y es lo que justo te decía, que fue mucha... Que los perdón que te interrumpa. Los transportistas lograron su cometido, su objetivo, no, cometido no es la palabra, su objetivo. Y ok, gracias, nosotros ya logramos. Y se retiraron. Pero ahí vino el otro grupo y ahí es donde ya vino realmente en un grupo bastante inmenso y se dio todo lo que se dio. Pero ahí ve también que no somos unidos, que cada uno, como tú decías, cada uno lucha por lo suyo, por su bolsillo, pero no se piensa en todo un país. Y yo sí siento que hasta el momento no hay una representación de nosotros, porque nosotros no formamos parte del grupo, de este grupo. Pero sí necesitamos que nos representen o ser nosotros mismos, porque nosotros también vivimos día a día el pero de desempleo, de que hay profesionales que se han preparado muchísimos años y te tienen con contratos de 2, 3 meses, el que mejor tienes un contrato de un año y medio y te vas. Hay mucho desempleo, hay mucho joven que está desperdiciado en este país, pero no hay quien pelee por esto. Entonces sí, yo siento que no es que se piense en país, se piensa en los grupos que siempre uno cree que son los más vulnerables. Es que por eso también son importantes las organizaciones de base. Exacto. Justamente la organización de base que puede empezar ya con que puede empezar con esto, con reuniones para conversación, con divulgación científica. Claro, que son organizaciones base que luego te van creando un movimiento social y por eso yo sigo festejando al movimiento social. Porque creas conciencia, creas una perspectiva y la perspectiva te lleva a la acción. Entonces ahí sí yo sí voy a festejar mucho lo que se logró por no quedarse quietos, porque si no se hacen este tipo de cosas, tranquilamente hay que tenerle muy claro en la perspectiva y en la historia de qué ha pasado con el FMI y los países que han intervenido a los que ha intervenido el FMI, que acaban en menos desarrollo, acaban en guerras sociales, Siria, Irán, muchos de esos casos. Y entonces, claro, imagínate, y ahora tuvimos una pequeña muestra de eso, porque estamos hablando nosotros también desde una perspectiva muy, muy particular, ¿no? Yo el otro día conversaba también con otros compañeros que estuvieron en el frente, y de verdad, o sea que la gente que ya estuvo atrapada, puede ser por las movilizaciones o por el toque de queda, que tal cual pasaron con 1 o 2 platos de arroz al día. Pare de contar. Llegaron a pensar un pensamiento de guerra, una economía de guerra. Jarrín también tiene por favor no me lleven preso, tiene un pensamiento de guerra. Eso, el toque de queda
Y esto sí es un pensamiento súper particular y con el cual quiero cerrar. Que nadie obedeció también, es un toque de queda. Así es. También es otro tema que aquí nadie obedece nada. Perdón, entonces 2 puntos, cierto, el toque de queda. 2 puntos con los cuales ya cierro. 1, qué lindísimo que estuvo la cacerola, el cacerolazo. No, pero ahí también se armó Y por eso ya no lo vamos. Pero a mí me pareció, desde el punto de vista y con la idea de que tiene el cacerolazo desde el 79 en Chile, a mí me pareció lindo. Igual, ¿qué te muestra? Que toda la gente está inconforme con uno o con otro punto. Quito sonó y a la gente del arbolito le ayudó bastante. 1. Y 2, con el que quiero acabar, es el tema de la destrucción de bienes. Que sí, o sea, de nuevo era gente que ya estaba, que fue llevándose mucha de las iras. Y claro, entonces a mí me encantó que, por ejemplo, ayer pasé por el arbolito, está más limpio que antes, no hay un vaso plástico. Y que, por ejemplo, las piedras se recuperan, pero no se recuperan las vidas. Y la Contraloría, nada, ya el ultimito, la Contraloría. A mí sí me parece que fue un trabajo muy planificado por parte del Ministerio de Gobierno. Puede ser que se conversó con la gente, pero para mí fue la piedrita, la chispa que se necesitaba para implementar el toque de queda. Porque antes, claro, se sabe, esos papeles no sirven. Todo está en la nube, hay sistemas de gestiones documentales para que justamente cuando pase esto no pase nada. Pero claro, ahorita lo que era solo para hacer ver mal la movilización y implementar el toque de queda. Eso nomás, muchísimas gracias. Lo que prende la llama es los videos constantes del expresidente, de Rafael Correa. Si él no enviara todos estos, que sí, que es la verdad, si él no enviara todos esos videos llenos de tanto odio, de tanto problema psicológico por parte de él, no hubiera todas las cosas que hoy en día. Si ustedes salen por todo lado, la gente ya no tiene miedo, la gente ya no confía en el que está al lado, ni siquiera en tu amigo, porque realmente todo esto lo que ocasiona es eso, que haya realmente una separación entre las personas. Y yo veo que él disfrutó mucho enviando todos los videos y yo siempre me pregunto hasta qué punto realmente nuestro país ha salido adelante, que nosotros éramos pequeños en esas épocas cuando sacaron a 3 presidentes. ¿En qué benefició eso? Entonces, esta vez pues se quería también la salida de este presidente, que es un presidente que, por ejemplo, en mi caso no era mi favorito. Lo único que sí me ha gustado de esta época actual es la poca paz que uno intentó tener, pero poca, porque ya con esto realmente se vio. Pero sí me pregunto, es que la furia te lleva a hacer cosas que no se piensa, o realmente se piensa, pero no se piensa por país. Porque la idea era realmente acabar con el gobierno. Al entrar a las diferentes instituciones, al entrar a una asamblea, al entrar a Carondelet, realmente es terminar con un gobierno. Y es un gobierno que fue puesta por la mayoría de los ecuatorianos. Entonces yo siempre me preguntaré, cuando se quitó a los presidentes, estos 3 presidentes, ¿realmente hemos avanzado? Aparte de, ¿realmente ha habido un cambio desde ahí? Y yo veo que no. Entonces, sí es una cosa muy compleja, muy compleja, y sobre todo porque nuestro país vive inmerso en la corrupción, y mientras vivamos inmerso en eso, difícilmente nosotros podremos avanzar, ¿no? Y el odio que hablas, una cosita más. Y el odio que hablas también creó en esta época xenofobia, racismo, aporofobia. Y eso sí, por Dios, no sean así. Por favor, no sean así, racistas, xenófobos, aporofóbicos. Vean así. Una última de las cosas que quería recalcar era también el trabajo de los voluntarios que estuvieron atendiendo a los heridos, la gente que hizo las donaciones para dar de comer ese plato de arroz a las personas que era lo único que tenían. Entonces, o sea, felicitaciones, muchas gracias, creo que por parte de todo el Ecuador, porque, o sea, realmente es ahí donde ves toda la unión del país, ¿cacha? Por ejemplo, estás viendo en el caso del cacerolazo, que también fue en Quito y también en algunas partes del Ecuador, fue también en las donaciones que se les dio a las personas para que puedan comer algo. Todas las cosas que pudieron aportar para que realmente las personas que estaban en una situación incluso más vulnerable de la que normalmente pudo comer,
pudo tener tal vez algún tipo de cuidado, de salud, de atención médica, y que finalmente, o sea, terminó en lo que terminó, en un cambio en este caso de un decreto, pero creo que es una muestra de algo más grande, que es, por ejemplo, no dejar que el gobierno tome políticas unilaterales sin haberlas consultado y sin hacer más análisis. Entonces de eso, y finalmente quería hablar esto del capitalismo, que es algo súper denso, porque, por ejemplo, lo que nosotros vimos también en redes sociales fue una polarización súper densa, como tú dices, comentarios racistas, aporofóbicos, etcétera, y eso es focazo porque existe una polarización focasa. Vi comentarios que decían que las personas que donaban, que los médicos que estuvieron atendiendo, que fue culpa de ellos que hubiera habido tanta violencia. Eso me parece totalmente deshumanizante, porque eso es propio del capitalismo también. O sea, pensar que el capital, que el dinero, que la parte material es todo lo que importa antes que las personas. Entonces, creo que es algo que hay que tomar en cuenta, y sobre todo el capitalismo neoliberal, que intenta, más que sobre todo crear desarrollo y progreso económico, entre comillas, crea más espacio entre las personas pobres y las personas ricas. Supuestamente se cree, entre comillas, o mejor dicho, en el mito de que menos impuestos para los más ricos te va a traer más empleo. Eso es totalmente incierto, ha sido una mentira en casi todas las sociedades que han implementado eso. Aquí fue el caso, por ejemplo, de perdonarles los impuestos a los bancos, y eso es complicado porque ¿qué es lo que hacen las personas más ricas? Tienen su dinero, pagan menos impuestos, pero eso no se ve reflejado en la sociedad, porque los más ricos mandan su dinero a paraísos fiscales donde no pagan impuestos. Entonces realmente el fisco, el Estado, no está recibiendo impuestos por esa parte. Y segundo, esas grandes empresas están buscando mayores facilidades laborales para que reduzcan sus costos y ganar más. Eso realmente no se traduce a la sociedad. ¿Y quién es el que paga los platos rotos en este caso? Como vimos también en esta política que fue sugerida vehementemente por el FMI, las clases medias y bajas son las que pagan en la subida de combustibles y en otras medidas que se pueden tomar más. Entonces es complicado. ¿Qué iba a decir? Soy hombre de pocas palabras. Gracias. Creo que me pareció interesante lo que dijo Jazz. Jazz. ¿Qué ha pasado después de votar a todos estos presidentes? Hemos mejorado. Y eso es algo interesante. Hay algunos estudios de politólogos que refieren que cuando un país es más democrático, es decir, cuando más personas, más grupos entran a tomar decisiones en el Estado, se ve que con datos reales de que sí existe un mejoramiento en el bienestar de todo un país. Entonces, ese creo que sería la pregunta. Si votando presidentes tenemos más voz, más democracia, entonces estaríamos haciendo bien las cosas. Pero si no, no. Y bueno, por esto que pasó, yo creo que sí, porque no votamos presidente, hubo mucho dolor y todo eso, pero una fuerte población de la gente, creo que la mayoría, se hizo escuchar. Porque solo es cuestión de ver la popularidad del presidente. No sé, creo que llega a 20 o menos. Entonces, ¿quién está gobernando con el presidente? No son las mayorías. Listo. A ver, chicos, vamos a terminar, sí, porque creo que el tema se presta para muchísimo más. Nos hemos pasado y nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Quisiera más bien yo cerrar simplemente con el mensaje de cómo nosotros como ciudadanos, como individuos, valga la redundancia, individuos individuales si quieren, ¿sí? Como pelota redonda si quieren, ¿qué nosotros podemos hacer de ahora en adelante? Porque lo que ha pasado, creo que todos concuerdan en que ha sido algo sumamente grave para nuestra historia como sociedad, como país. Entonces nosotros a partir de aquí lo menos que yo esperaría es ver que los ciudadanos se asustaron un ratito, ¿no es cierto? Y después vuelve a ser el mismo ecuatoriano impuntual, a ser el mismo agresivo, o sea, todas las cosas que muchas veces, exacto, que sabemos que no deberían ser así, ¿sí? Entonces yo lo que sí les dejaría a ustedes y a los que nos escuchen, ¿no es cierto? Les dejaría con esa reflexión, con ese mensaje. Intenten comprender con pequeñas acciones, lo que decías tú, Jolito. ¿Con qué acciones yo puedo aprender algo de lo que acaba de pasar?
Y una acción pequeña puede ser el hecho de no usar el pito indiscriminadamente cuando el semáforo se cambia en verde. No pegar al policía. No pegar a policía, no orinarse en las calles. Ya. Esas son acciones respetar al ciclista. Son acciones sumamente pequeñas que nosotros como sociedad, si hacemos todos en grupo, de seguro va a haber un cambio chévere, ¿sí? Ya. Las llaves para que se... ¿Qué? ¿Yo qué? No, bueno. Ya, entonces, chicos, síganos redes. Bienvenidos, no. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la visita. Espero que hayan pasado bien, sí. Pese a los problemas técnicos, como siempre, y a todo eso. Facebook, WhatsApp, Instagram, ya saben, aquí YouTube. Síganos Por favor, en Twitter. síganos en Twitter. Eso, @, JC Troya, aquí Eso. abajo debe estar. No. @Rafa Open Source. Ajá. Open source, ya. Es denso, ya. Sí, todo eso. Y simplemente escuchen, aprendamos a escuchar. Véanse el programa del arte de escuchar si es que no hicimos. Ajá, por esto mismo. ¿Sí? Gracias, chicos. Ojalá hayan pasado bien. Gracias. Ya nos vemos. Próxima. Ay, ay.